Nadie sale de su familia intacto, porque todos cargamos una herida que nació en el mismo lugar donde aprendimos a amar. Y aunque muchos lo llaman trauma, la verdad es que fue la primera lección que tu alma necesitaba para convertirse en quien está destinada a ser. Tu familia fue tu primer hogar, pero también tu primer aula de aprendizaje. Ahí aprendiste a sobrevivir antes de aprender a vivir. Ahí te rompiste, antes de descubrir que también puedes renacer. Hoy vas a entender por qué tu historia familiar no fue un error. Fue el lugar de crecimiento emocional y espiritual que tu ser necesitaba para su propia evolución. Cuando llegaste a este mundo, no sabías hablar, no sabías defenderte, no sabías sobrevivir. Lo único que tenías era un corazón abierto y un sistema familiar listo para darte las primeras lecciones que marcarían tu forma de amar, de confiar, de buscar y de temer. Tu primer lenguaje de comunicación fue el llanto. Antes de pronunciar una sola palabra, antes de poder explicar lo que sentías, tu alma hablaba a través de lágrimas. Llorabas para decir: tengo hambre, tengo miedo, necesito calor, no me sueltes, estoy aquí. Y tus padres aprendieron a leerte desde ese lugar. Ellos también hicieron su propio viaje. Escuchar el llanto, interpretarlo, responder, o a veces no saber cómo. Ese intercambio fue tu primera forma de diálogo con el mundo. Por eso se dice que el llanto es el lenguaje con el que nacemos antes de aprender cualquier otro. Es el puente más primitivo entre nuestra vulnerabilidad y el amor. Y allí ocurrió algo profundo. Tu sistema nervioso registró que, cuando algo dolía, cuando algo te asustaba o te sobrepasaba, la forma de pedir ayuda era llorar. Por eso, cuando creciste y empezaste a enfrentar el mundo, tu cuerpo recordaba ese lenguaje. Cada vez que experimentabas algo nuevo, algo que te inquietaba, algo que no entendías, tu primer impulso era ese movimiento interno, ese nudo en la garganta, ese temblor, ese impulso emocional que se siente como querer romper en lágrimas. Era tu alma diciendo: así aprendí a pedir ayuda, así aprendí a sobrevivir. Y ese reflejo emocional no es debilidad, es memoria. Es el eco de tu infancia recordándote que, alguna vez, fuiste tan pequeño que solo tenías un recurso para enfrentar el mundo: tus lágrimas. Y esas lágrimas fueron suficientes. Fueron escuchadas o intentadas. Fueron sostenidas o malinterpretadas. Pero siempre representaron lo mismo: tu necesidad de ser visto, de ser comprendido, de ser protegido. Ese reflejo te acompaña todavía hoy. Está en tus momentos de inseguridad, en tus inicios, en tus cambios, en cada salto al vacío. A veces no lloras, pero tu alma sí, porque tu alma aún recuerda que así aprendió a conectarse con la vida por primera vez. Y fuiste avanzando. Antes de comprender quién eras, aprendiste a leer el mundo a través de los ojos de tu familia. Ahí descubriste lo que se sentía ser visto, o lo que se sentía ser ignorado. Ahí entendiste qué era el amor, y también qué era el silencio, la distancia o la fragilidad emocional de quienes te dieron la vida. Y lo más profundo es que, sin darte cuenta, cada gesto, cada palabra, cada ausencia, cada abrazo y cada error se fue convirtiendo en tu primer idioma emocional. Ese idioma que todavía hoy usas para relacionarte con los demás, incluso cuando no quieres. Porque el primer amor que recibimos, incluso cuando fue torpe o incompleto, se convierte en el molde inconsciente desde el cual caminamos por la vida. Quizá creciste en un hogar lleno de ternura, o quizá creciste en uno lleno de ruido, tensión o confusión. Pero más allá de cómo fue, tu alma entendió algo. Esto es la vida. Esto es el amor. Esto es lo que debo hacer para pertenecer. Y desde ahí empezaste a adaptarte. A veces protegiste a otros, a veces te escondiste, a veces te volviste fuerte demasiado pronto, y otras veces aprendiste a callar para no incomodar. Lo que no sabías es que esas primeras adaptaciones no eran simples comportamientos. Eran estrategias de supervivencia. Eran respuestas que tu alma construyó para no perder el vínculo más importante de todos, el de tu sistema familiar. Porque para un niño, perder amor es igual a perder vida. Y entonces hiciste lo que todos hacemos. Te moldeaste, te achicaste o te agrandaste.
Te volviste invisible o necesario. Te convertiste en cuidador, salvador, rebelde, complaciente o distante. No porque fuese tu esencia, sino porque fue el precio emocional que pagaste para pertenecer. Y no lo hiciste mal. Lo hiciste con amor. Lo hiciste porque tu alma sabía que ese era el camino para sobrevivir a ese mundo pequeño llamado familia. Pero con el tiempo, esa adaptación que un día te salvó, empezó a limitarte, porque creciste. Y la vida, con su inmensa honestidad, te fue mostrando que muchas de las cosas que haces hoy, tus miedos, tus vínculos, tu forma de amar, tus patrones repetidos, no nacieron en tu adultez. Tienen raíces profundas, raíces que se hunden en tu historia familiar. Debes saber que la mayoría de las emociones que llevas no son tuyas. Las heredaste, las aprendiste, las absorbiste, las imitaste, las convertiste en tu identidad sin darte cuenta. Y el alma nunca olvida sus primeras lecciones. Por eso, esta no es una historia sobre culpas, ni sobre señalar a tu familia. Es una historia sobre entender que lo que viviste fue el entrenamiento emocional más profundo que recibirías en toda tu vida. Fue tu primer escenario, tu primera escuela, tu primer territorio espiritual. Ahí se formó tu forma de amar, pero también tu primer trauma. Y no para destruirte, sino para revelarte, para empujarte hacia un camino que todavía quizás no has visto. El camino de volver a ti, porque solo cuando entiendes tu historia, sin máscaras y sin excusas, puedes empezar a recuperar algo que perdiste mucho antes de darte cuenta: la libertad de ser tú mismo. Tu historia, además de los aprendizajes del amor, los primeros pasos y las enseñanzas sutiles y básicas de unos padres hacia un hijo, tuvo algo más fuerte y desgarrador. Un momento en la vida que lo cambió todo, un instante que llevas guardado en algún rincón del alma. No fue un golpe, no fue un grito, no fue un hecho dramático como solemos imaginar cuando hablamos de trauma. No, el primer trauma suele ser algo más sutil, más silencioso, más cotidiano, pero igual de profundo. El primer trauma nace la primera vez que tu alma sintió que para merecer amor tenía que hacer algo más que simplemente existir. Desde muy pequeño aprendiste algo que no debería aprender un niño tan pronto: que el mundo no siempre podía sostenerte, incluso cuando lo necesitabas. Y eso, aunque suene simple, cambió toda tu vida. No porque tus padres no te amaran, sino porque a veces estaban cansados, confundidos, heridos, o tan metidos en sus propias batallas emocionales que no entendían que tu llanto era tu única manera de pedir ayuda. Y es que ese detalle lo cambia todo, como lo veníamos diciendo al inicio. Tú no naciste sabiendo hablar, ni expresar con palabras lo que te dolía, lo que temías, lo que necesitabas. Tu primer lenguaje no fue la risa ni la mirada, fue el llanto. Ese sonido frágil pero lleno de verdad que decía: estoy aquí, sosténme, abrázame, no me sueltes todavía. Ese llanto era tu puente con el mundo, pero no siempre funcionó. Hubo noches donde lloraste y no llegaron, días donde lloraste y nadie entendió qué querías, momentos donde pediste desde el alma algo que no supiste traducir, y los adultos respondieron desde sus límites, no desde tu necesidad. Tú querías brazos, pero te dieron silencio. Querías presencia, pero te dieron distancia. Querías sentirte seguro, pero te pidieron que aguantaras o esperaras. Y sin darte cuenta, algo dentro de ti comenzó a interpretarlo así: quizás lo que siento no es tan importante, quizás necesito menos de lo que creo, quizás no debo pedir, quizás soy una carga. Ese es el primer trauma de casi todos. No es precisamente un abandono, es una interpretación. La interpretación de un niño que todavía no entiende el mundo pero ya está tratando de sobrevivir en él. Porque tú no entendías horarios, ni estrés, ni responsabilidades, ni problemas económicos, ni discusiones familiares. Tú solo sabías sentir, y cada vez que sentías algo que no encontraba respuesta, tu corazón construía una conclusión para protegerte. Y esas conclusiones se quedaron contigo, en tu cuerpo, en tu identidad, en tu forma de amar, en tu forma de enfrentar al mundo. Porque así funciona la mentalidad de un niño. Si no recibe lo que necesita, no piensa: mis papás están cansados, mis papás están lastimados.
Mis papás no entienden lo que me falta. Un niño solo piensa una cosa: algo debe estar mal conmigo. Esa frase, que jamás dijiste en voz alta, se volvió una sombra silenciosa detrás de cada intento tuyo por ser visto, detrás de cada logro, detrás de cada relación, detrás de cada miedo a ser demasiado, a pedir demasiado, a sentir demasiado. Y a partir de ahí, comenzaste a convertirte en el niño que aprendió demasiado pronto a hacerse cargo. Algunos aprendieron a ser los fuertes, otros a ser los callados, otros a ser los que no molestan, otros a ser los que siempre sonríen, otros a ser los que cuidan a todos. Es increíble, pero la mayoría de las veces el primer trauma nace el día en que un niño siente que debe volverse más pequeño para no incomodar, o más grande para sostener lo que no debería sostener. Nace cuando la mirada de un padre se endurece, o cuando la madre está triste y tú intentas salvarla sin saber cómo, o cuando notas que hay cosas que es mejor no decir, o cuando te das cuenta de que llorar tiene consecuencias, o peor aún, cuando aprendes que, para ser amado, tienes que portarte bien, no hacer ruido, no enojarte, no pedir demasiado. Muchas personas creen que su primer trauma fue un evento grande, pero casi no en todos los casos es así. Casi siempre es el momento en que el niño sintió que no podía ser el mismo sin arriesgar el amor que necesitaba para sobrevivir. El momento en que te diste cuenta de que podías perder la atención, la presencia o la aceptación de quien representaba tu vida entera. Y con esa sensación comenzaste a vivir con cuidado, a caminar suave, a medir tus palabras, a observar las expresiones de los demás antes de hablar, a tragarte emociones que eran demasiado grandes para tu cuerpo pequeño, a desarrollar una forma de ser que te permitiera sostener el amor, aunque perdieras tu autenticidad. Ahí nacen las lealtades invisibles, ahí nacen los roles que nunca escogiste, ahí nacen las cargas que venían de historias anteriores a ti. Ahí nace el impulso de cuidar, sanar o equilibrar un sistema que no era tu responsabilidad. Porque si tú sentías que mamá estaba triste, te convertías en su compañero silencioso. Si notabas que papá estaba frustrado, te esforzabas por no molestar. Si veías que había discusiones, tratabas de portarte bien para que nadie se enojara. Si uno de tus hermanos necesitaba atención, te hacías a un lado. Si la familia estaba desbordada, aprendías a no necesitar. Y aunque eras un niño, tu alma ya trabajaba como si fueras un adulto. Estabas resolviendo dinámicas que no te correspondían, pero que tu corazón asumió porque era su manera de pertenecer, de sostener, de asegurar el amor del sistema que te recibió. Y fue así como, sin saberlo, te fuiste apagando en algunos lugares, en otros te fuiste endureciendo, en otros te fuiste sobreexigiendo. Te volviste fuerte en donde querías ser tierno, te volviste silencioso donde querías gritar, te volviste responsable donde querías jugar, te volviste adulto donde debiste ser niño. Ese es el nacimiento del trauma, no cuando algo te rompe, sino cuando algo te empuja a crecer antes de tiempo. Y lo más irónico es que, aún así, tú seguías esperando, seguías llorando por dentro, seguías deseando que alguien te dijera, estoy contigo. Seguías buscando en la mirada del otro la validación que tu alma necesitaba para respirar tranquila. Pero esa validación no siempre llegó, y cada vez que no llegó, tu mundo interior se organizó desde la misma idea. Debo adaptarme para ser amado. Y creciste creyendo que adaptarte era amarte, que ser fuerte era quererte, que no pedir era madurar, que no llorar era avanzar, que no incomodar era lo correcto, que estar siempre a cargo era lo necesario. Nunca supiste que toda esa fuerza era, en el fondo, miedo. Miedo a volver a sentir aquello que sentiste la primera vez que el mundo no entendió tu llanto. Por eso hoy te cuesta pedir ayuda. Por eso te cuesta mostrar vulnerabilidad. Por eso te cuesta confiar en que alguien se quede. Por eso te cuesta sentirte suficiente. Por eso te cuesta sentirte seguro. Por eso te cuesta poner límites. Por eso te cuesta aceptar amor sin creer que debes ganártelo. Porque, aunque ya no lo recuerdes, una parte de ti sigue siendo ese niño que lloraba para comunicar sus necesidades y que en algún punto dejó de confiar en que ese llanto sería atendido.
Y esa misma parte aparece cada vez que algo nuevo te asusta o que la vida te exige dar un paso desconocido. Por eso ante lo nuevo a veces sientes ansiedad. Por eso ante lo incierto sientes bloqueo. Porque todo lo nuevo despierta un eco antiguo. ¿Quién me sostendrá si algo sale mal? Y como no confías plenamente en que alguien te sostenga, te sostienes tú, te haces cargo tú, te exiges tú, te responsabilizas tú, como siempre. Y lo más impresionante es esto, esa herida original, que parece tan dura, también te formó de maneras hermosas, te hizo perceptivo, te hizo sensible, te hizo empático, te hizo protector, te hizo fuerte en lugares donde otros se quiebran, te hizo profundo, te hizo humano, te hizo capaz de leer el dolor de los demás sin que te lo expliquen, te hizo capaz de amar con una intensidad silenciosa pero real, pero también te cansó sostener tanto, te cansó callar tanto, te cansó entender a todos sin sentirte realmente entendido, te cansó crecer tan pronto. El primer trauma no te rompió, pero sí te hizo crecer antes de tiempo. Y hoy estás aquí, escuchando estas palabras, porque ha llegado el momento de mirarlo con la honestidad y la compasión que ese niño interior siempre necesitó. Cuando uno comprende su primer trauma, no se queda atrapado en él. Al contrario, se libera. Comprendes que no fue tu culpa, que no te faltaba nada, que nunca eras demasiado, ni muy sensible, ni muy demandante, que tus necesidades eran legítimas, que tu llanto tenía sentido, que tú merecías ser atendido, visto, escuchado y amado sin condiciones. Y cuando eso se integra, tu percepción se transforma en el presente, para que tomes la vida y hagas algo realmente transformador con ella. Porque cuando observas el trauma no desde la herida, sino desde el entendimiento, cuando dejas de buscar un ¿por qué me pasó esto? Y lo cambias por ¿para qué me pasó esto? Tu vida tiene una nueva dirección. La forma en que aprendiste a sobrevivir dentro de tu familia se convirtió en la forma en que sobrevives en la vida. Ese manual que escribiste a los 5, 6, 7 años se volvió tu manera de amar, tu manera de relacionarte, tu manera de permitir o bloquear el éxito, tu manera de enfrentar el dolor. Y lo más impresionante es que no lo escribiste consciente, lo escribiste desde la necesidad. Por eso tantas cosas que hoy te duelen no nacieron en la adultez. Son ecos viejos, ecos que siguen ahí, no porque estés roto, sino porque tu alma todavía está resolviendo una historia que empezó mucho antes. Y es aquí donde entra una verdad que pocos se atreven a mirar sin miedo. En cada familia hay un guión invisible que se repite generación tras generación. No lo escribieron tus padres, tampoco tus abuelos. Lo escribió la historia emocional del sistema entero. Y tú creciste dentro de ese guión. Creciste dentro de un patrón que te decía quién podías ser, cuánto podías brillar, cuánta libertad podías tomar, qué emociones estaban permitidas y cuáles no. Ese guión no lo escogiste, pero lo seguiste porque te daba pertenencia. Es duro decirlo, pero a veces el amor y la pertenencia nos piden un precio demasiado alto. A veces pertenecer implica dejar de ser uno mismo. A veces implica heredar dolores que no entendemos, miedos que no son nuestros, silencios que no nos corresponden. A veces implica cargar con culpas que no comenzamos, con tristezas que no supimos resolver, con expectativas que nunca nos quedaron a la medida. Y aún así, obedecimos ese guión, porque era eso, o sentirnos solos en el mundo. Pero la adultez trae un choque. De pronto estás en una relación de pareja y no entiendes por qué te cuesta confiar. O estás en un trabajo y te preguntas por qué siempre sientes que debes demostrar más. O te encuentras con el éxito y te asusta. O te enfrentas a un conflicto y te quedas congelado. O te muestran amor y piensas que en cualquier momento te lo quitarán. Y no sabes por qué, si supuestamente ya creciste. Y es porque tu sistema nervioso, tu cuerpo, tu alma, siguen actuando desde el mismo manual de supervivencia que diseñaste cuando eras pequeño. Creciste, pero esa parte no evolucionó. Y esta es la verdad que más impacta. La mayoría de nosotros no vive desde su edad actual. Vive desde la edad en que nació su primer trauma. Quizá en el mundo funcionas como un adulto, pero internamente sigues teniendo 7 años cuando te sientes rechazado, o 5 cuando sientes que nadie te escucha,
o 9 cuando te exigen demasiado, o 4 cuando alguien te abandona. Y por eso reaccionas como reaccionas, no con tu edad actual, sino con la edad de la herida que aún duele. Sin embargo, el sistema familiar no solo te dio heridas, también te dio la brújula que hoy te permite encontrarlas. Porque lo más increíble es que el mismo entorno que te lastimó fue el que te dio sensibilidad para transformarte. Ahí aprendiste a percibir los cambios en el tono, en la mirada, en el silencio. Aprendiste a leer vibraciones emocionales antes de que la gente hablara. Aprendiste a sentir más de lo que entendías, y esa sensibilidad, que un día te pesó, hoy puede convertirse en tu puerta de liberación. Porque llega un momento en el que la vida te pone frente a un espejo que no te muestra lo que fuiste obligado a ser, sino lo que realmente eres detrás de todo eso. Y aunque ese reflejo duele al principio, también libera, porque ahí descubres que no eres el rol que desempeñaste, no eres el fuerte, ni el callado, ni el complaciente, no eres el salvador, ni el adulto que se hizo grande antes de tiempo, ni el que no molesta, ni el que carga todo. No eres el que se hace a un lado, ni el que se traga las lágrimas, ni el que se traga la rabia, ni el que sonríe para no perder amor. Tú eres el ser que quedó oculto detrás de todas esas capas, y cuando empiezas a ver esa verdad, ocurre algo silencioso. Empiezas a darte cuenta de que la fidelidad al sistema familiar ya no es una obligación, es una elección, y que puedes elegir liberar lo que nunca te perteneció. Puedes dejar atrás historias que no te tocaba resolver. Puedes soltar emociones que no eran tuyas. Puedes permitirte ser quien eres sin sentir que traicionas a nadie. Porque romper con un patrón familiar no es un acto de rebeldía, es un acto de amor. Amor hacia ti y amor hacia los que vinieron antes. Porque al sanar tú, liberas a quienes no pudieron sanar. Al avanzar tú, honras a quienes se quedaron detenidos por circunstancias que tú ya no tienes. Al permitirte sentir, honras a quienes tuvieron que anestesiar su alma para sobrevivir. Al permitirte ser libre, honras a quienes vivieron atrapados por culpa, miedo o silencio. Al permitirte amar sin miedo, honras a quienes nunca pudieron hacerlo. Es posible que durante años hayas sentido que cambiar es una traición, que sanar es una ruptura, que transformar tu historia es una forma de separarte de tu familia. Pero es todo lo contrario. Cuando sanas, entras más profundamente en la verdad de tu sistema. Lo abrazas con una mirada adulta, lo honras sin juicio, le dices metafóricamente, gracias por lo que me dieron, y también por lo que no pudieron darme. Yo continúo, y eso es algo que casi nadie comprende. Sanar no es olvidar, no es rechazar, no es cortar. Sanar es incluir. Es decir, esto ocurrió, y aún así puedo elegir un camino distinto. Sanar es mirar tu historia sin exagerarla o llevarla al ámbito de la ilusión, pero también sin victimizarte. Sanar es entender que tus padres fueron tu primer universo, pero no son el límite de tu alma. Fueron tu primera escuela, pero la vida también tiene otras carreras, otras asignaturas que tendrás que recorrer sin la mano de tus padres. Sanar es comprender que tu dolor tuvo sentido, pero no necesitas seguir gobernando tu vida. Sanar es permitirte crecer con amor hacia atrás y libertad hacia adelante, porque descubres que el amor no se gana, se recibe, y para recibirlo, primero necesitas creer que lo mereces, no por lo que haces, sino por lo que eres. Y ahí, justo ahí, se abre la puerta más importante de esta parte del camino, la posibilidad de regresar a ti, de regresar a tu esencia, de regresar al niño que fuiste antes de aprender a sobrevivir, de enseñarle hoy lo que nadie pudo enseñarle entonces, que está seguro, que no está solo, que sus emociones son válidas, que su sensibilidad es un don, que no es demasiado, que no es una carga, que puede pedir, que puede sentir, que puede llorar, que puede equivocarse, que puede respirar sin miedo a perder amor. Aquí en este instante es donde entiendes algo fundamental. Tú no estás roto, nunca estuviste roto, estuviste adaptado, y ahora que lo comprendes, ya no necesitas seguir viviendo desde esa adaptación, porque el sistema familiar fue tu escuela, sí, y te enseñó desde el amor, desde la necesidad y desde el dolor.
Pero llega un punto donde la lección cambia, y ahora la maestra es la vida. Y la vida te está diciendo, ya no necesitas sobrevivir, ahora puedes vivir. Y lo más impresionante es que este proceso no solo te sana a ti, también te sana hacia atrás. A veces sin saberlo, eres el primero en tu árbol genealógico que está haciendo algo diferente. El primero en poner límites, el primero en permitirse sentir, el primero en pedir ayuda, el primero en hablar, el primero en detener la herida, el primero en cambiar la historia. Y eso, aunque no lo veas, es un acto gigantesco de amor hacia tu sistema familiar. Porque lo que no fue sanado en generaciones empieza a transformarse contigo. No estás reparándote, estás evolucionando. No estás rompiendo con tu familia, estás liberando a tu alma. No estás rechazando tu historia, estás comprendiendo su sentido. No estás perdiendo nada, estás recuperando lo que siempre fue tuyo, tu libertad interior. Cuando empezamos este video, quizá la palabra familia aún cargaba peso, tensión o imágenes inconclusas. Quizá todavía dolían recuerdos que pensabas que ya estaban resueltos. O quizá descubriste que una parte de ti sigue haciendo esfuerzos invisibles por sostener dinámicas que aprendiste cuando eras apenas un pequeño ser buscando amor. Pero si llegaste hasta aquí, hay algo que ya se movió dentro de ti. Algo que tal vez no puedes nombrar, pero sí puedes sentir, como si una puerta interna hubiera terminado de abrirse. Porque comprender que la familia es la primera escuela del alma cambia por completo la forma en que miras tus heridas. Ya no son fallas, ya no son defectos, ya no son cargas que te tocó llevar injustamente. Se convierten en los primeros maestros que moldearon tu forma de amar, de relacionarte, de pedir ayuda, de defenderte, de soñar e incluso de tener miedo. Y cuando entiendes eso, ya no te quedas atrapado preguntándote, ¿por qué me pasó esto? Sino que puedes avanzar hacia la verdadera pregunta transformadora. ¿Qué hago ahora con lo que aprendí? Cada emoción que surgió mientras escuchabas, cada memoria que vino a tu mente, cada sensación en el pecho o en el estómago, todo eso son señales, partes tuyas que estaban esperando un espacio seguro para hablar. Y aquí lo tuvieron. Tal vez descubriste que no estabas roto, solo estabas condicionado. Tal vez notaste que muchas de tus reacciones no nacen de lo que eres hoy, sino de lo que necesitaste ser alguna vez para sobrevivir. Y cuando esa comprensión se instala en el corazón, algo empieza a liberarse. No de golpe, no mágicamente, pero sí profundamente. Y esa es una de las cosas más hermosas del alma humana. Siempre está dispuesta a sanar cuando la miramos con sinceridad y sin juicio. Lo que viviste en tu infancia no define tu destino, define tu punto de partida. La verdadera transformación comienza cuando dejas de pedirle a ese niño que siga resolviendo la vida por ti y empiezas a sostenerlo, a acompañarlo y honrarlo como nadie pudo hacerlo en aquel entonces. Ese es el cambio, ese es el punto de inflexión y ese es quizá el inicio real de la adultez emocional. La familia no solo fue tu primera escuela, también fue el primer lenguaje que aprendió tu corazón, el lenguaje del llanto, de la búsqueda, del miedo, del hambre, del contacto, del silencio, del deseo de pertenecer. Y hoy, al volver a recorrer todo eso desde una mirada más amplia, puedes ver que donde antes había confusión, ahora hay comprensión. Donde había culpa, ahora hay claridad. Y donde había dolor ahora, puede empezar a haber fuerza. Porque en este camino no se trata de borrar la historia, sino de integrar lo que la historia dejó en ti. Si sentiste que este viaje te dio palabras para cosas que antes solo se manifestaban como caos o ansiedad, entonces ya estás dando un paso enorme. Un paso que muchos evitan toda la vida. Preguntarte quién fuiste, qué aprendiste, qué te moldeó, y asumir el poder de decidir quién quieres ser a partir de ahora. Y antes de ir cerrando, quiero que te tomes un segundo para sentir tu respiración. Solo eso. Respira. Porque quizá es la primera vez en mucho tiempo que tu alma tuvo la oportunidad de hablarte sin interrupciones. Y tú la escuchaste. Eso merece honrarse. Y si este video te acompañó, te sostuvo, te abrió una mirada nueva, entonces déjame decirte algo desde el corazón. Este espacio, este canal, existe justamente para eso,
para quienes están despertando, para quienes buscan comprenderse, para quienes quieren sanar sin perder la sensibilidad, para quienes necesitan un refugio en medio de la vida. Si sentiste que aquí encontraste verdad, profundidad y alivio, quiero invitarte a quedarte, a ser parte de esta comunidad que crece desde la conciencia, desde el alma y desde el amor. Suscríbete porque al hacerlo te estás diciendo a ti: quiero seguir caminando este camino, quiero seguir creciendo, entendiendo, sintiendo y despertando. Si este video te hizo bien, imagina lo que podemos seguir construyendo juntos. Hazlo desde ese deseo genuino de seguir explorando tu historia, tu alma y tu propósito. Aquí vas a encontrar un lugar seguro, profundo y honesto, donde cada video está creado para transformar, acompañar y despertarte un poquito más. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por permitirte sentir y gracias por abrir tu corazón a esta escuela invisible que todos compartimos, la vida misma. Te espero en el próximo video, aquí, donde siempre podrás volver para recordar quién eres y para no perderte nunca más de ti.